hablando acerca de la preparación de un siervo catalítico. La preparación de un siervo, ¿qué? Catalítico. Voltea a la persona que tienes a un lado y dile esta frase. Va a sonar fuerte, pero es muy verdadera. Dile, no abortes el proceso. No abortes el proceso. Suena fuerte, pero según vamos progresando en el sermón esta mañana, vamos a poder entender algunas cosas. Espíritu Santo, háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los medios de Dios para preparar a sus siervos son muy diferentes a los medios que el hombre y la sociedad emplea. Déjeme decirle, los medios de Dios son muy diferentes. A veces no los entendemos, no nos gustan, pensamos de que no son justos. Pero Dios es sabio. Y muchas veces nosotros vemos a una persona y en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, decimos, yo soy más ungido, yo sé más, yo hablo mejor, yo podría hacer un mejor trabajo. Levanten la mano los que alguna vez han pensado así. Es la verdad, si somos honestos. Pero no nos ponemos a pensar en la trayectoria espiritual de aquel individuo. Miramos la persona en el presente, pero no sabemos de todo el caminar que esa persona ha tenido con el Dios y con el Espíritu Santo. Ese es el problema. Porque lo que yo veo de usted en esta mañana no representa que yo pueda conocer todo lo que Dios ha estado trabajando en su vida a través de los años. Es muy diferente. En esta mañana vamos a ver a un hombre que es un hombre catalítico y un hombre que ayuda a llevar al próximo nivel. Y vamos a ver parte del desarrollo espiritual de él, de la trayectoria de él y cómo Dios lo preparó. En Hechos 21:8 dice así: al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. Fíjate qué tremendo, Felipe el evangelista. Ahora, cuando la Biblia dice que alguien era un evangelista, es porque era un evangelista. No estoy explicando, no porque ni otra cosa, no porque él dice, sino que la Biblia dice que este hombre es un evangelista. Pero ¿cómo fue la formación de este hombre, al cual la Biblia llama el evangelista? ¿Cómo comenzó su formación? Yo sé cómo comenzó la mía, pero ¿cómo comenzó la de este hombre? Y es importante que nosotros en este día nos hagamos ese tipo de preguntas. En Hechos 6:3 dice así: la primera vez que se nos va a presentar a este hombre, dice así: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo. Versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí donde primeramente lo encontramos, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, la primera presentación de este hombre, déjeme decirle en este día, era para servir mesas. Ahora, cuando se le llama a servir mesas, era para ser parte de una solución a un problema que pudo haber dividido la iglesia primitiva. Sí, la iglesia primitiva tenía problemas. La iglesia estaba a punto de, ¿cómo se llama?, de dividirse.
Llenó, y la Biblia lo describe a él como lleno. Fíjate, 3 cosas tenía este hombre. Era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Wow, para mí eso es una de las tremendas credenciales. Ahora, cuando el Señor lo mete al ministerio como un servidor de mesas, en medio de un problema, como parte de la solución a un problema, esto muestra su carácter. ¿Ok? Para poder él venir y ser de estas personas, tenía que aprender a trabajar bajo autoridad y bajo cobertura. Déjeme decirle, hay personas que les cuesta trabajar bajo autoridad y bajo cobertura. Yo siempre les digo a la gente cuando llegan al instituto bíblico y me dicen, les digo, ¿traes la carta de recomendación de tu pastor? Y me dicen, no, usted pastor no entiende, Jesucristo es mi pastor. Le digo, bueno, dile que te mande una carta escrita y que te la firme, por favor. Y me dicen, es que usted no entiende. No, es que sí entiendo. El que no entendés sos vos. Estoy explicando. Tuve que trabajar bajo autoridad y bajo cobertura. Allá aprendió a trabajar en equipo. Eran 7 los que iban a servir las mesas. No sé, la Biblia no nos dice si él cocinaba, si compraban, qué es lo que hacían, pero había un equipo entero. O sea, él tuvo que aprender a trabajar en equipo. Yo le doy gloria a Dios por todos los equipos de nuestra congregación. Hay una multitud de equipos. Si no, no pudiéramos hacer todo lo que se hace. No es cosa del pastor Mario y la pastora Adriana. No. Es cosa de un fuerte equipo de equipos que Dios, fíjate, equipo de equipos que Dios ha levantado en esta congregación. Si nosotros no aprendemos a trabajar en equipo, no vamos a poder seguir hacia adelante. Allí él aprendió a hacer las cosas de rutina con excelencia. Mire, el problema no es hacer una cosa grande una vez. El problema, el reto está en hacer las cosas pequeñas todos los días. Déjeme explicárselo de 2 maneras. El reto no está en que vengamos a una vigilia larga de 24 horas. El reto se encuentra en levantarnos todas las mañanas y darle gloria a Dios en una vida devocional todos los días, la rutina. Y hoy en día se dice, es que yo no quiero ser rutinario. Déjeme decirle algo, el carácter se construye en haciendo las cosas pequeñas y haciéndolas rutinariamente y haciéndolas con excelencia. Mucha gente dice, pastor, yo tengo una voz tremenda, a mí me deberían de poner en el grupo de alabanza, saquen al Misra mejor. Y hay gente que tiene tremenda voz, lo que no tiene es el carácter para venir a prácticas, no tiene el carácter para practicar en su casa, no tiene el carácter para estudiar música, no tiene el carácter para estudiar un instrumento, no tiene el carácter para hacer las cosas pequeñas por las cuales se construyen las grandes cosas. Carácter. Es muy fácil hacer algo grande una vez. Otra cosa es hacer todos los días algo pequeño. Mire, por eso es que nosotros tenemos que apreciar a nuestros padres, especialmente al que cocina en la casa, el que día a día te da de comer. No es que te da un banquete una vez al año, te da un tremendo banquete y después te dice aguanta hambre por el resto del año, espera el próximo banquete dentro de un año. Entonces me está explicando. Mostró humildad. Trabajaba en una área conflictiva de la iglesia. Mire, esos 7 los eligieron porque había quejas, había pleito. Y a este hombre lo mandaron a trabajar con los que se fijaban en todo y que los que se quejaban ante los líderes. ¿Cómo te gustaría a ti
hermano Ricky o hermano Armando, usted es ungido de Dios. Mire, tengo un problemón aquí con esta gente quejosa y que se fija en todo. Lo voy a poner a usted a trabajar ahí. Eso fue lo que le dijeron a este hombre. Porque, mire, hay gente que dice: yo quiero trabajar para Dios, pero no quiero trabajar con esa gente quejosa, con esos que se fijan en todo. Déjeme decirle, todos nos fijamos en todo y todos somos quejosos. La próxima vez que usted se esté quejando y se esté fijando, se va a dar cuenta de que todos somos así. Unos un poquito más que otros, pero el hombre mostró su humildad. Y lo interesante, que ya tenía la unción del Espíritu Santo. Él no reclamó, él no pidió que se le diera otra cosa más alta, porque él ya tenía la altura. Porque yo soy un ungido, estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Yo he cuidado mi testimonio por tanto tiempo para que me pongan a trabajar con esa gente loca, quejosa. O sea, no pidió algo a la altura de él, pero ahí Dios lo tenía en ese momento. Uno de nosotros cuentan rapiditamente que la primera vez que el doctor Jay Hafer vio al pastor Raimundo y al pastor Roberto, los vio allá en Monterrey cuando eran unos jóvenes trapeando los pisos de la iglesia. La primera vez que miras al rey David después de que fue ungido para ser rey, lo miras sirviendo a un rey que estaba medio loco. La primera vez que miras a un Eliseo, no miras a aquel gran profeta de Dios que hizo el doble de milagros de lo que hizo su maestro Elías, sino que miras a un hombre que se fue y dejó de ser terrateniente para irse a servir a aquel. La Biblia dice en Lucas 16:10 que si somos fieles en las cosas pequeñas, vamos a ser fieles en las grandes. Pero cuando somos infieles para las cosas pequeñas, vamos a ser deshonestos para las cosas grandes. Porque las cosas pequeñas son las que muestran el carácter del individuo. A este hombre le dijeron: te vamos a preparar, es un ungido de Dios. Yo me imagino que lo llamaron y le dijeron: vení, Felipe, ungido de Dios, siervo del Altísimo, necesitamos que le des de comer a este montón de gente quejosa. Pero ahí comenzó el hombre. Pero después viene su primera promoción. Viene el tiempo de la prueba. Cuando llegamos a Hechos capítulo 8, dice la Biblia de que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y que de repente vino el momento de asolación. Y que todos fueron dispersados excepto por los apóstoles. En medio de la prueba, en la vida de Felipe vino la promoción. En medio de la prueba mostró su carácter y el amor que tenía por Dios. No permitió que el desánimo ni el enojo viniera sobre él. A veces en tiempos de prueba, gente que me dice, yo digo: ¿por qué no estás sirviendo? ¿Qué pasó? Es que estoy enojado con Dios, tanta prueba sobre mi vida. Es que estoy desanimado porque mira qué problemas los que tengo. No, dale gloria a Dios, porque Dios está levantando tu carácter. Dios te está promoviendo a un próximo nivel. Porque la Biblia dice en Romanos 5:3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando venga la prueba, diga: Señor, gloria a Dios, que vos me estás llevando al próximo nivel. Y no diga: ¡ay! Yo me topo con gente enojada, con gente desanimada. Ay, pastor, que usted no sabe todas las penumbras que estaba pasando. Dale gloria a Dios, Dios te quiere elevar a un próximo nivel. Es quien puede mostrar, en medio de la prueba, demostrar el carácter de Dios. No paró su ministerio en medio de la prueba, sino que lo incrementó. Mire, si el enemigo lo hace parar en medio de la prueba, lo único que tiene que hacer el enemigo es mandarle otra prueba, otra y otra, para que él nunca hubiera regresado al ministerio. Él no paró en medio de la prueba, sino que su ministerio fue incrementado.
De la Biblia, allá en Hechos 8:4, que fue en medio de la prueba que él comenzó a predicar. El hombre va y llega a Samaria y está predicando el evangelio de Dios. Primero era un ayudante que servía mesas, y en medio de la prueba lo convierte en un heraldo. Cuando dice la Biblia que él predicaba, habla de la palabra queruso. La palabra queruso es ser un heraldo, proclamar, predicar. En medio de la prueba, él fue llevado a ser un predicador. En medio de la prueba, mire, porque el heraldo llevaba el mensaje del rey. El heraldo era el embajador que llevaba las palabras del rey. Y de repente, este hombre lo llevan de servir mesas y demostrar el carácter en medio de gente quejosa, ahora ser un heraldo del rey en medio de la prueba. Que Dios nos ayude a nosotros incrementar, crecer. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y dile: en medio de esta pandemia voy a crecer. En medio de esta pandemia Dios me va a dar una promoción. Es tiempo de promoción. No es tiempo de estar escondidos debajo de la cama. Es tiempo de estar firmes en el Señor. Yo sé que suenan fuerte, y yo siempre digo: estos días he estado viniendo regañón yo. Perdónenme. Dios lo lleva, dice la Biblia, mire, Dios lo lleva de ser parte a una solución de un problema. Ahora lo lleva a impactar toda una ciudad. Porque dice la Biblia, cuando llegas a Hechos 8:8, dice, después de que él había predicado, dice la Biblia que había milagros, que habían prodigios, que habían liberaciones, y que aquella ciudad ahora había sido conmovida, llena del poder de Dios. Dios lo lleva de servir mesas a impactar una ciudad. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y dile: porque no abortó el proceso. Dile, es que él no abortó el proceso. Dios lo usó para esto. Ahora traía el mensaje de sanidad y de liberación. Pero ¿cómo fue ese trabajo en este nuevo nivel de este hombre? Número uno, él no dejaba las cosas a medias. Ahora está en un nuevo nivel. De la Biblia en Hechos 8:12, pero cuando creyeron Felipe y anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él se aseguraba que las personas que aceptaban con él a Cristo Jesús, que se bautizaran. Mire, hermano, no basta con llevar a una persona a los pies de Cristo. Ayúdelo hasta que llegue y se bautice. Ayúdelo, aunque lo tenga que llevar al Ecopar, aunque lo tenga que llevar a la playa, aunque nos esté molestando a nosotros los pastores. Vamos a bautizarlo. No podemos dejar las cosas a medias. Y si usted no se ha bautizado en agua, es tiempo que lo haga. No deje las cosas a medias en su vida. Este hombre no dejaba las cosas a medias. Era un hombre que sabía trabajar también en ese nuevo nivel. Sabía trabajar en la autoridad. Dice la Biblia que después habían liberaciones, habían milagros. Pero cuando escucha el reporte, Pedro y Juan vienen y van a la ciudad de Samaria. Y en ese momento este hombre le cede el lugar a las autoridades que están sobre él. Cede la autoridad. Porque él sabía que Pedro y Juan iban a llevar esto a otro nivel. Y Pedro y Juan, no quiero meterme en eso, fueron usados para confrontar todas las tinieblas que tenían atada aquella ciudad. Felipe fue el que llegó a evangelizar, pero habían otros que llegaron a confrontar el poderío, el gobernador de las tinieblas que estaba sobre aquella ciudad. Y él supo ceder. No se posesionó de las personas. No llegó con Juan y con Pedro y les dijo: hey muchachos, estos aceptaron bajo mi ministerio, estos van a hacer lo que yo diga. No.
Él entendió la autoridad espiritual. Y nosotros tenemos que aprender. Pero él había aprendido a trabajar en equipo cuando servía en las mesas. Ahora que estaba trabajando, tenía que trabajar en equipo, con un equipo más grande, con más autoridad. Él entendía cómo trabajar en equipo. Pero si él hubiera abortado el proceso cuando estaba trabajando en equipo allá en las mesas, si él aborta el proceso, no hubiera llegado a este momento. Y fue el trabajar bajo autoridad que lo llevó a otra promoción. Que lo estoy llevando de promoción en promoción. Punto número 3. Estaba trabajando bajo autoridad. Mire, hermano, cuando trabajamos bajo autoridad podemos trabajar en la agenda de otro y no la nuestra. Cuando aprendemos a trabajar en el ministerio bajo autoridad de otro, aprendemos a trabajar en la agenda de otros. Porque esto es importante. Es importante por esto. Cuando trabajo en la agenda de otro, puedo aprender a trabajar bajo la agenda de Dios. Muchas veces nosotros vivimos una fantasía romántica, espiritual, de sueños en el aire, diciéndole a Dios: bendice mis planes, cuando Dios tiene una agenda para una ciudad, para un vecindario. Y la clave no está, fíjate lo que te voy a decir, la clave se encuentra en descubrir la agenda de Dios para ese lugar. Pero yo no puedo trabajar en la agenda mía y en la agenda de Dios al mismo tiempo. No trabaja así la cosa. Y en tu vida y en mi vida tenemos que aprender a nosotros a trabajar en la agenda de Dios y no en la nuestra. Cuando yo recién me gradué del Instituto Bíblico en 1991, a la edad de 22 años, yo le dije al Señor: Señor, yo voy a ser un evangelista, voy a ser un evangelista. Y el Señor me dijo, yo creo que eso se sonrió conmigo. Y después de casi 30 años dice: ¿y vas a ser evangelista? Y me di cuenta que a mí lo que más me encantaba es ver a la gente crecer, a la gente desarrollarse. Y eso es un don de pastor. Déjeme decirle algo en este día. Y si va a apuntar algo, apunte esto. El siervo no tiene voluntad. El siervo no tiene voluntad propia, sino la de su Señor. El siervo no tiene voluntad propia, sino la de su Señor. Yo no puedo trabajar en la voluntad mía y trabajar en la de mi Señor al mismo tiempo. Porque los que somos llamados hijos de Dios, de acuerdo a Romanos 8:14, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y si yo digo, soy un hijo de Dios, que amo a Dios, de la Biblia que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Qué condición más tremenda. Yo quiero decir que no porque, ni siquiera porque usted lleva una Biblia, ni siquiera porque usted viene y canta alabanzas a Dios. No, déjeme decirle, somos los hijos de Dios los que somos guiados de acuerdo al Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que dice la Biblia. Ahí está. El trabajar bajo autoridad a este hombre le dio una promoción, le trajo otra promoción. Porque ahora tendría que trabajar en la agenda de Dios. ¿Cómo era la agenda de Dios? Mire, la agenda de Dios para Samaria no comenzó con Felipe. En los evangelios, en el capítulo 4 del libro de Juan, del evangelio de Juan, nos encontramos de que Jesús estaba allí con la mujer samaritana. Y que Jesús dijo: mirad, los campos están blancos para la mies, para la cosecha. Ahí es donde comenzó. Dice la Biblia que Jesús pasó unos días con ellos ahí.
hablándoles que él era el Mesías. Ahora Dios introduce a Juan una vez más, ¿ok?, en su agenda. Perdón, a Felipe. Ellos vieron a Jesús hacer milagros, pero ahora están viendo a otro que está haciendo milagros en el nombre de aquel que una vez vino y les habló. Están trabajando en la agenda de Dios. Y después Pedro y Juan seguirían con esta agenda. Pero viene un proceso de expansión. Déjame decirte, un proceso de expansión cuando está trabajando este bajo autoridad. Ahora lo llevaría a expandir su ministerio a algo más grande, pero tomaría obediencia más grande todavía. Cuando estamos en Hechos 8:26 dice así, que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Para mí esto es tremendo. Y usted va a decir: ¿por qué esto es tremendo, Pastor Mario? Déjame decirte por qué esto es tremendo. Porque Dios había usado a este hombre para que la ciudad fuese conmovida. En los argumentos que puede haber usado: ay, Señor, aquí me necesitan, todos están tiernitos en la fe. Es que ellos a mí me conocen, yo fui el que tú usaste. Yo creo que no es buen tiempo, tienen que ser discipulados, Señor. Pero el Espíritu Santo le dice: vete. Y el hombre se levanta y se va. Tenía que abandonar la ciudad. Déjame decirte que Dios lo había usado para que fuera conmovida a través del Evangelio. Y el hombre pudo haber tenido excusas, pero este era el momento cuando el ungido del Espíritu Santo, que había comenzado sirviendo mesas, después que Dios lo usa para conmover una ciudad, y ahora vendría una expansión más grande que una ciudad, pero tenía que ser solamente a través del escuchar la voz del Espíritu Santo. Es parte de la preparación de los hombres catalíticos. De la Biblia, ya cuando llegas a Hechos 8:27 al 29, que de repente va caminando y el Espíritu Santo le dice: mira, venía un etíope que era el tesorero de una reina, y le dice: ve y acércate allí, y lo encuentra que estaba leyendo allí en una parte del libro de Isaías, porque él estaba trabajando en la agenda del Espíritu Santo y no en la de él. Dios lo lleva en el momento preciso, orquestado por Dios. Porque déjeme decirle, hay momentos orquestados por Dios. Dios le dice al hombre: levántate ahora y te me vas de aquí de Samaria. Y el hombre comienza a caminar. Y el ¿cómo se llama? Y el etíope venía y fíjate. Y cuando venía por cierto lugar, el Espíritu Santo le dice al etíope: comenzó a leer el libro de Isaías. Y lo lleva y lo lleva y lo lleva, para que el momento que está leyendo acerca del Mesías, este es el momento que llega este hombre. Eso no pasa al menos que tú seas parte de la agenda de Dios. Esa no es una coincidencia, es un orquestar, una planeación perfecta del Espíritu Santo. Pero si andamos escuchando lo que nosotros queremos hacer, no vamos a meternos en estas cosas. En la Biblia que lo guía al Mesías, lo guía al conocimiento de Cristo Jesús, lo bautiza. Lo bautiza. Y ahora encontramos, dice la Biblia, que después se lo llevó. Se llevó a, ¿cómo se llama? A Felipe. Y cuando usted vaya y haga un Google, haga una investigación acerca de la religión más grande en Etiopía, y va a ser el cristianismo. ¿Coincidencia? Yo no lo creo.
plan de Dios? En eso sí creo. Un hombre que comenzó sirviendo mesas, Dios lo llevó a que fuera, que conmoviera una ciudad, y ahora le estaba dando de herencia una nación. Por la obediencia al mover del Espíritu Santo. Así es como Dios prepara a sus siervos. Mire, la cualidad de Felipe que lo mantenía en medio de la agenda de Dios, participando activamente de las estrategias de Dios, era que él sabía escuchar la voz del Espíritu Santo y la obedecía. Hay gente que le gusta escuchar la voz de Dios, pero no le gusta obedecerla, porque Dios pide cosas que a veces nos ponen incómodos. Dice la Biblia que después de que lo bautizó, el Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó. Para concluir esta mañana, aquel que había sido guiado por el Espíritu Santo años después, y regresamos a Hechos 21:8, donde se dice que Pablo venía y se quedó por unos días en Cesarea con uno llamado Felipe el Evangelista, que era de los 7 que sirvieron las mesas. Pero ahora ya no era Felipe el que sirvió las mesas, ahora era Felipe el Evangelista. Porque después que la trayectoria del proceso que no había sido abortado, ahora miramos a un hombre que había llegado a un nivel diferente, aquel que había trabajado con los quejosos, aquel que había trabajado en las situaciones difíciles de aquella congregación, aquel que en medio de la prueba se había ido, pero su ministerio había crecido, no permitió el desánimo, no permitió el enojo, sino que fue un heraldo de Dios, que escuchaba la voz de Dios. Ahora, cuando ya está viejo, en el último camino del último viaje de Pablo a Jerusalén, se queda en la casa con él. Y yo en ese día, yo le puedo decir algo, hubo una reunión extraordinaria, lo que yo le llamo el club del harpazo. Club harpazo. Dile, no sé qué es eso, pero va a ser algo bueno. Decirle a la persona que está a un lado, no sé qué es eso ahorita, pero va a ser algo bueno. Mire, ¿quiénes estaban en esa reunión ese día? Yo le voy a decir quiénes estaban. Estaba Felipe el Evangelista, Pablo el que causó la persecución que lo sacó a Felipe corriendo de Jerusalén. ¿Ok? El que antes lo persiguió, ahora estaba con él en la casa, hospedado como grandes cheros, decimos en mi país, como grandes amigos. Estaba el profeta Ágabo, que era un hombre que profetizaba sobre naciones. ¿Ok? Y 3 doncellas hijas de este hombre, de Felipe, que eran profetisas. ¿Te imaginas tú esa reunión que hubo ese día? ¿Por qué le llamamos el lugar el club harpazo? Porque fue Felipe arrebatado. Hechos 8:39. Para la palabra arrebatar, allí en el griego es harpazo. Cuando alguien se apodera de alguien, cuando alguien lo arrebata, alguien se lo roba. Pablo en 2 de Corintios 12:2 dijo que él había sido ¿qué? Harpazo. Él había sido llevado hasta el tercer cielo. Y me imagino que estos dos comenzaron a hablar, porque para ese tiempo la epístola de 1 de Tesalonicenses ya había sido escrita, donde dice Pablo: luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos harpazo juntamente
arrebatados juntamente con los que vienen, con los que ya están en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Tienes que imaginarte esta reunión. No estaba Pablo, no estaba Pedro, porque ellos no fueron de dejar paso, sino que Dios mira, los únicos, los que están allí, Felipe y Pablo, dejar paso, arrebatado, uno al tercer cielo, uno que Dios lo arrebató, y le dice, y cuando están hablando, yo me los imagino hablando acerca de esta cosa, y están hablando acerca cuando el Señor vendrá y se los va a llevar a todos. Y él dice, yo lo experimenté, mira, yo estaba por allá, por camino al desierto de Gaza, Dios me llevó, me transportó, y de repente llegué hasta aquí, a Azoto, y ahora estoy aquí en Cesarea. Y Pablo dijo, mira, un día vio, allá en Listra me dejaron por muerto, pero Dios me arrebató y me llevó al tercer cielo y me mostró cosas que no me es permitido decir. ¿Te imaginas qué fe había en ese momento, en ese cuarto, de gente que decía, pero un día el Señor va a venir y nos va a arrebatar como a iglesia, así como nos arrebató un día para hacer otras cosas, nos va a arrebatar, pero en vez de dejarme ahí en Azoto o en vez de mandarme de regreso, no, dice la Biblia que Harpazo nos va a llevar y vamos a estar con Él para siempre. ¿Te imaginas? Y en esa reunión no estaban los apóstoles. Estaba un hombre que comenzó sirviendo mesas. No es donde comenzamos, sino donde terminamos. Lo difícil es pasar por el proceso y no abortar con nuestras actitudes y decisiones locas lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso es lo difícil. El Espíritu Santo es el que nos prepara para ser siervos catalíticos, que Dios nos lleva para llevar personas, para llevar comunidades a un nuevo nivel. Pero esto viene a través de la obediencia a la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. No puede pasar de otra manera. La Biblia dice que el cantor de Israel, David, el que un día le dijo a Espíritu Santo, que tu espíritu me sustente, pasó por un proceso. La Biblia dice allá en Gálatas que Pablo pasó 3 años en Arabia, y primero Pablo era el asistente de Bernabé, pero no terminó ahí. Tiene que ser gente que escuchaba la voz del Espíritu Santo. Cuando me encuentro yo con gente desanimada, enojada, molesta con el ministerio, digo, ¿dónde abortó el proceso? Porque vamos a encontrar gente difícil en nuestro camino, en nuestra formación, sí, hermano. Y dele gloria a Dios por esa lija que Dios mandó a su vida, para que nos afine. Esa persona que lo hace, que haga las cosas bien y a tiempo, dele gloria a Dios. No aborte el proceso de lo que Dios ha comenzado a hacer en su vida y en mi vida. No podemos abortar el proceso. No es donde comenzamos, pero donde terminamos. Y el Espíritu Santo ahorita te está mostrando el momento donde abortaste el proceso, donde paraste, donde continuaste, paraste de continuar, donde el enemigo te logró neutralizar. Que Dios nos ayude, porque Dios quiere formar carácter de siervos catalíticos en nosotros. De siervos catalíticos.